la mañana, ¿cómo le va? Buen día, Ivana. Buen día a todos, buen día a los oyentes, buen día a la ciudad de Chacabuco. Me lee acá. Alejo Pérez, Sí. no voy a hacerle una paso al intendente. O sea que Listo, yo le vamos saco. por el tercer mandato. Somos amigos, yo sabe que usted le puedo hacer estas cosas. Le saco el coso ahí y le digo, che, André, ¿qué entendiste? Como Gildo Infram. Vamos a estar en ¿Qué entendiste? y bueno, supongo que se va a presentar otra vez por tercer mandato consecutivo. Bueno, yo siempre dije que Chacabuco, si sigue así, es una se cuestión va de se va a convertir como en el conurbano, como las peores provincias, como Formosa, o sea, con un caudillo que se perpetúan en el cargo público, no sé por qué, bueno, sí, obviamente porque la miel es mucha, y no vuelven nunca a la actividad que tienen, a la que naturalmente deberían volver. El título dice Alejo Pérez, tal cual leíste vos, no voy a hacerle una paso al intendente, lo cual todos dijimos, listo, se presenta Iola. Arriba. El edil, palabra que me pone muy nerviosa, radical, reiteró sus deseos de postularse como intendente. Debajo, el presidente del bloque de concejales de Juntos dijo estar orgulloso de que Ayola lo apoye en caso de que el intendente no busque la reelección. Yo ya me empiezo a confundir. Y empieza, soy inagradecido. Es disonancia cognitiva esto. Por supuesto. Bueno, pero es que chicos, ¿por todos qué no los se callan políticos, hasta que tengan, todos los hasta políticos que tengan algo concreto que decir? Yo creo que los periodistas, hay colegas, ¿para qué llaman a los políticos que no paran de decir boludeces desde que empezó a decirse que el candidato de Ayola era Pérez y que Herrera quería jugar? Desde ese momento hasta ahora, insistentemente van todos los días a ponerle el micrófono y escuchamos las mismas boludeces. ¿Por qué no esperan que hagan el anuncio? Sí. Bueno, pero quizá porque no ven la profesión como vos la ves. O sea, probablemente exista la pauta, o el sobre, o la plata, o el dinero público que va hacia el medio y nada, responden a eso. Y hay que hacerse una responden a los clientes, digamos. Claro. O sea, como yo tengo que responder en el taller a mis clientes. Pasa que las entrevistas van si hay trabajo atrás. Si no, ¿de qué? No, lo lamentable de esto es que, bueno, vos decías de disonancia cognitiva, que es un concepto que yo siempre uso también. Y yo creo que para permanecer en la política sin mantener tu integridad, tenés que tener disonancia cognitiva o disonancia moral, no sé cómo llamarlo, o algún problema moral o ético, porque si no, de verdad es que es inmasticable todo lo que pasa. ¿Cómo puede ser que tengamos un municipio quebrado que no puede pagar ni los sueldos, o que siempre tiene problemas para pagar los sueldos, y estén en campaña hace un año, que se estén peleando por las candidaturas? Irresoluta. Y cuando son oficialismo, porque en definitiva deberían estar discutiendo otras cosas. O sea, entonces los problemas de la gente, la política no los discute problemas de la política. Exacto. Y ellos siguen diciendo que está perfecto. Sí, y después tenés los otros del otro lado también, metiendo fuego sobre eso. Entonces es un clima de campaña permanente, pero de la nada misma. Sí, uno de los integrantes de mi equipo había dicho, el problema de la Argentina es la campaña permanente. O sea, están en 4 años, entran a los cargos y ya empiezan a hacer campaña para el próximo ciclo. Y lo hacen con plata pública, o sea, cuando en realidad vos tenés que empezar a trabajar por la gente, por la sociedad. Y siguen haciendo campaña y siguen trabajando para la política. Nosotros estamos esperando el Mundial. ¿Viste que viajó Massa a China? Sí, a pedir plata. A manguear, sí. Bueno, a endeudarnos. Escucha, China se queja ante Massa por las trabas argentinas a sus productos. Imagínate que China es uno de los países más cerrados. Bueno, no, comercialmente no. Esto que acabo de leer es chino, valga la redundancia. O sea, le vamos a pedir plata y ellos se quejan ante nosotros porque le ponemos trabas a los productos. Esto hay que explicarlo. China, Andrés, ¿por qué no fuiste a ver a Kachanowski? No, porque no estoy para nada de acuerdo con la reta. Y Kachanowski es un operador de la reta. Ok. O sea, Kachanowski a mí me parece en este momento. Digo, porque en un momento me recuerdo que lo nombrabas bastante. Sí, porque él yo lo respeto técnicamente, lo respeto como economista, como respeto a José Luis Esper como economista, pero políticamente está en las antípodas. O sea, no sé si en las antípodas, pero es un sector con el que yo no comulgo. Bien. O sea, porque el liberalismo hay que entenderlo así.
Yo por lo menos lo entiendo así el liberalismo. El liberalismo es un movimiento político, no es un conjunto de enunciados económicos. La gente confunde de que nosotros somos, o sea, un movimiento político que simplemente se apalanca sobre determinada doctrina económica. En realidad la doctrina económica se desprende de la práctica política, que es libertad. O sea, libertad a que vos puedas hacer lo que quieras, siempre y cuando no jodas a otro, pero que te puedas desarrollar con plenitud. Larreta, en la pandemia, fue un tipo que se asoció con otros para cerrar la puerta de los negocios. O sea, más liberticida que esa persona no existe. Bien. Y yo lo considero un peligro, incluso para la libertad que tenemos en el país, porque ya lo demostró. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que te comento es que cuando vos hay que entender esto. Cuando un gobernante va a pedir plata afuera, por ejemplo, creo que la tasa de interés de China, de los préstamos de China en yuanes, que después los puede transferir a dólares, si mal no entendí, es de un 6,8%. La del FMI es de un 3,6%. O sea que la plata del FMI que nos prestan es mucho más barata que la plata que nos presta China. Ahora, ¿por qué no pueden ir a pedir al FMI? Primero, por un problema ideológico, y segundo, porque obviamente que le cerraron la canilla, porque ni siquiera cumplimos con los plazos de pago de la deuda que se tomó también en el gobierno anterior y en el otro y en el otro. Y lo más grave es que la gente lo que no comprende, o se hacen los boludos y no quieren comprender, es que China presta plata que en realidad es como una financiación a los exportadores. O sea, a los exportadores chinos. ¿Se entiende? Le da plata al gobierno argentino para que el gobierno argentino le pague a las empresas que meten productos acá en el país. O sea, está financiando en realidad a los propios chinos. Obviamente que nosotros lo vamos a tener que devolver eso. Pero bueno, esto forma parte, o sea, más allá de hablar de la deuda, que es importante, hay que hablar de las causas, de qué es lo que genera la deuda. Que es un Estado que está colapsado, que es un Estado que gasta más de lo que tiene. Entonces vamos a seguir eternamente o emitiendo plata falsa, o sea, emitiendo pesos, que eso genera inflación, entonces lo termina pagando la gente. O sea, es doble pago. Lo termina pagando con la deuda y con la inflación, que es un impuesto que además no pasa por el Congreso, es de lo más autoritario y dictatorial que existe, la emisión monetaria, porque el gobierno que tiene déficit, que ha puesto empleados que no puede mantener y todo, se termina financiando con emisión monetaria que se transfiere a inflación, o sea, que los termina pagando la gente pobre que va a comprar el arroz, la carne, por eso los precios también tan altos. Y después hay otro gran problema, que o te financiás con emisión o te financiás también con deuda, con toma de deuda. Bien. Bueno, nos están endeudando, es incluso más inmoral, porque estamos endeudando a las generaciones que vienen, a la gente que ni nació. Ayola, por no ser menos, va a visitar a Chino Benac. Saludos. ¿Cómo? 10:13. A ver si nos puede el oyente explicar un poco mejor. Ayola, por no ser menos, va a visitar a Chino Benac. ¿De qué veníamos? Bueno, no sé. Autos se venden en el país la mitad de modelos que hace una década. Ahí tengo algo para decir también. Y quiero que analicemos un poquito las noticias con vos. En 2013 se patentaba el doble de unidades 0 kilómetro y además el 80% de esas ventas se repartía entre 39 opciones diferentes. Hoy esa cifra se redujo y es de apenas 21 modelos. Bueno, escuchá lo que yo te voy a contar que está haciendo el Estado argentino junto en complicidad con las automotrices. ¡Ayuda! En cualquier país del mundo vos vas a comprar, bueno, en cualquier lado, incluso acá no hace mucho tiempo, vos vas a comprar un bien, cualquier cosa, una computadora, un mouse, no sé, algo que necesites para la casa, comida, lo que sea, cuando pagás al contado tenías un descuento, ¿no? Sí. Lo normal. Sí. Porque si vos pagás al contado evitás el costo del financiamiento, te sale más barato. En todos lados, en toda la historia de la humanidad. Cuando vos vas a comprar un auto de 0 kilómetros en Argentina, y por eso te vas a encontrar con un montón de modelos nuevos, de los pocos que salen, que entregan, porque hay pocos modelos que se entregan. Hay otros que tienen entrega 1 año, 6 meses o lo que sea. Cuando vos vas a comprar un auto 0 kilómetros al contado, con plata que vos ahorraste, la automotriz te dice que no te lo puede vender. Pero vos escuchá lo que está pasando. La automotriz te dice que no te lo puede vender o que tratan de ponerte todas las trabas para que vos no lo compres al contado. ¿Por qué?
te lo hacen comprar financiado. Esa financiación, que supuestamente tiene un costo, Sí. la podés cancelar en el primer mes. O sea, te entregan el auto y vos podés cancelar. O sea que es como si lo compraras al contado. ¿Por qué pasa esto? Porque las automotrices tienen un convenio con el Estado Nacional y el subsidio lo toman, o sea, por cada auto que venden, por cada usuario que meten en el plan de financiación. El Estado está financiando a una clase privilegiada, rica, en comparación de los demás, obviamente, porque hay gente que no puede sacar la comida en cuotas, pero está financiando autos 0 kilómetros para mantener las automotrices y supuestamente la industria nacional, en perjuicio de toda la gente, de la gente que no tiene autos. Entonces, la automotriz, cuando vos compras un auto financiado, supuestamente te descuenta, ponele, de un auto de 10 millones, te descuenta 3 millones sobre el valor del auto. Eso en realidad, que la gente lo toma como un beneficio, en realidad te lo están sacando con impuestos del otro lado, lo está pagando el gobierno. O sea, lo está pagando la gente en realidad, que no va a tener un auto en toda su vida, que no puede comprar una bicicleta, ni puede comprar la comida. Entonces, vos fijate el planerismo, porque hay mucha gente de clase media que dice, este planero de mierda, qué sé yo, y de potrica contra los planeros y bla, bla, bla. Pero vos fijate que la clase media acomodada, privilegiada, y hoy rica, porque de clase alta, porque ahora te comento también sobre la pirámide económica, está bajo los planes. O sea, tenemos toda una sociedad planera. Porque el que no saca plan para comer, para poder comer, que es más justificable, yo con todo gusto le pago a alguien que necesita comer. Obviamente por un tiempo determinado y en algún momento va a tener que empezar a producir algo o dar algo a cambio. Lógico. O sea, hacer algún trabajo, capacitate, en 3 años tenés que salir de esa situación. No puede pasar por 20 años, como está pasando ahora. Ujú. Pero la clase media también obtiene beneficios de ese tipo. Para comprar autos 0 kilómetros. Entonces, fíjate la locura. Y en definitiva no se lo está dando la plata. O sea, las automotrices no son el conjunto de mecánicos, de talleres, de laburantes, y ello. Son bancos, son financieras internacionales. O sea, le estamos dando la plata, con nuestros impuestos pagamos, financiamos autos, bienes, Ujú. que en definitiva, o sea, le hacen ganar plata a los más capitalistas. O sea, si es que estamos en contra del capitalismo, yo no estoy en contra. Pero bueno, eso yo lo que llamo el empresario, ¿no? El empresario o el industrial asociado con los políticos para cagarle la vida a la gente. A cambio de eso cerramos todas las importaciones. Entonces no podemos hacer como en Chile, que podemos comprar autos importados a mucho menor precio. Generalmente los autos, mismo modelo, con menor equipamiento, salen el doble en dólares en Argentina. O sea, no solo que somos más pobres, sino que también pagamos los bienes el doble de precio. Entonces, Bien. es una locura. Ten en cuenta que hace poco salieron un análisis económico de que quién es considerado clase alta. Una familia, un grupo familiar que cobra más de 900.000 pesos, el grupo entero, Sí. es clase alta. Porque obviamente que la pirámide es comparativa. Sí, Entonces, vos imaginate que la canasta, no sé en cuánto está, la canasta básica para no ser pobre. sí. 450 mangos cada uno. Ponele. Imagínate que son 1.800 dólares. Ajá. 1.800 dólares es lo que gana un lavacopa sin desprestigio de lavacopa en Europa o en Estados Unidos, bueno, peor todavía. Entonces, fíjate lo que nos han empobrecido. Tal O sea, cual. cuando vos pensás así, decís, bueno, pero ¿cómo los jóvenes no se van a ir? O sea, ahí hay otro problema también. Imagínate que para capacitar a un joven en una universidad pública invertimos 70.000 dólares por carrera, por cada persona. Y el tipo estudia, que también viene de una familia que tranquilamente en muchos casos lo puede pagar, y si no fuese así, yo estaría de acuerdo con dar becas. Cuando se reciben, se van. O sea, todo el capital humano, que en definitiva tenemos para enriquecer el país, con conocimiento, con capacitación y todo, lo desperdiciamos porque se nos van los jóvenes preparados. Entonces, fíjate la situación en la que estamos viviendo. Esto obviamente lo tenemos que evaluar a mediano y largo plazo. ¿Cuál va a ser el impacto que vamos a tener? La otra vez hablaba con un pariente que me decía que este era el mejor país para vivir. Yo le digo, este fue el mejor país para vos. O sea, porque vos con
trabajando, te hiciste tu casa, compraste propiedades para alquilar, te fue bien. Dentro de todo tenías eso que llaman curritos, bueno, tenías tus trabajitos, acá, allá hacías negocios. Y estaba enojado porque el hijo le dijo que se iba a ir del país. Ajá. Pero que es lo normal, es absolutamente normal, porque vos qué le puedes ofrecer a tu hijo. O sea, ¿qué le vas a ofrecer? ¿Ir a la universidad para qué? Para después irse. O sea, ¿qué le puedes ofrecer? Con el trabajo, poné que tenga un buen trabajo. ¿Cuánto es un buen trabajo? ¿De 200 a 300 mil pesos? Es un sueldo casi de pobreza. No se va a poder comprar un terreno, que era lo que hacía cualquiera. No se va a poder comprar un auto, no va a poder cambiar la moto. O sea, no va a poder hacer absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es la...? Uno vive también de las proyecciones que puede hacer. Nadie estudia una carrera de 5 años y sabe que no se va a poder recibir. Nadie Totalmente. entrena para un juego olímpico si sabe que no va a poder llegar nunca. O sea, necesitamos proyectar. Eh, necesitamos por lo menos imaginar, Ujú. soñar. O sea, Totalmente. lo que yo veo es que a la sociedad entera les están rompiendo los sueños. O sea, nadie tiene expectativas de nada, solamente de sobrevivir. Estamos trabajando simplemente por poder mantener lo que tenemos algunos, que tenemos la suerte y el privilegio de tener cosas, Ujú. casa, auto, moto, lo que sea, o bicicleta, y nada más. Y te tenés que sentir satisfecho si lo podés mantener. Entonces, estamos llegando a un nivel de pobreza que no solo aplica para la parte económica. Bueno, ni te cuento en las clases más bajas, o sea, la pobre gente que no puede llegar a fin de mes con el tema de la comida. Pero estamos llegando a un nivel de pobreza que ya directamente es miseria. Y yo la miseria la asocio con el estado emocional también. O sea, hay gente rota. Están rompiendo a la gente. Están rompiendo las emociones, están rompiendo los sueños, las expectativas. O sea, de que el mérito, el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio sea para algo. Porque yo me puedo sacrificar 10 años si vos me decís que es a cambio de algo bueno. Ujú. Pero realmente sacrificarte 10 años para después seguir peor o igual que como estás, o sea, no vale. Yo siempre me pregunto cómo hace una familia tipo para mantener a sus hijos, de verdad. O Ujú. sea, yo no lo puedo, no me entra en la Te entra en la cabeza. cabeza. O sea, me pongo a calcular cuánta plata necesita para alimentación, para vestimenta. O sea, no lo puedo imaginar. Tengo primos y amigos viviendo en Europa que fueron a lavar copas, fueron a hacer todos los trabajos que acá no querían hacer. Que Y, no, que acá y los me haces y dice, no yo llego al comés, te comés los supermercado. mocos. Claro, y me dice, yo llego al supermercado y nunca me fijo qué compro para Claro. comer. O sea, si es carne, si es caviar, si compro lo que se me da la gana, me compro el mejor helado francés o alemán. O sea, Así es. no pienso en eso, Ujú. simplemente compro lo que me... O sea, imagínate que en el país de los alimentos, que damos alimentos para 400 millones de habitantes, estamos pensando qué podemos comer, qué no podemos comer, que la carne, que el lomo, estoy hablando, o sea, que la salchicha, o sea, ¿Mm? nos empezamos a alimentar mal. Obviamente que el tiempo para hacer deporte no lo tenemos, o sea que también vas a tener un impacto sobre la salud de la población, porque el tiempo ese lo usamos para... A mí me pasa, yo el tiempo lo estoy usando para trabajar, llego muerto. A la noche salgo a correr 4 kilómetros, 6 kilómetros porque me esfuerzo y porque tengo el hábito. Pero imagínate una sociedad que come mal, que se alimenta mal, que no se cuida, que está bajo un permanente estrés. Argentina, para la gente de trabajo, es destructiva. Y eso es lo que estamos viviendo. No sé, o sea, algo tenemos que hacer. O sea, peor que esto no vamos a estar. Y lo que yo veo también es que hay mucha gente que está en la comodidad. Y la comodidad nos va a llevar a más miseria, más pobreza. Entonces, no solamente comodidad intelectual, ¿no? O Sí, sea, claro. comodidad digo a esa actitud pasiva, normativa que tienen algunos de no decir cosas incómodas y no, porque te vas a discutir, te vas a decir, bueno, pero la verdad hay que decirla y que cada uno se ponga el Lógico. poncho. La verdad Miren hay el que poncho que decirla en me donde compré. sea, donde se pueda, porque si no de esto no salimos más. O sea, y no es que vamos a zafar como las generaciones anteriores. Porque antes había recursos, ¿sí? Vos podías tomar medidas. Antes podías repartir planes, ahora ya estamos al tope. ¿Mm? Ya ni siquiera los que reciben planes pueden subsistir. Un empleado público, por ejemplo, vámonos a Chacabuco. Un empleado público, la otra vez hablaba con un empleado público, eh, el chico es barrendero. Hablaba con él y le digo, bueno, mira, ustedes por lo general, por regla general, no digo todos, son antimenemistas.
Son anti los 90, porque obviamente que en el ideario colectivo quedó todo el problema del segundo mandato de Menem, todo el despelote, después vino de la Rúa. Entonces la gente es reacia a todo eso. Pero vos fijate, en esa época vos ganabas $800 como barrendero. De 700 a $900, según la antigüedad y todo. $800. Con esos $800 vos te comprabas un terreno, te hacías tu casa. Si tenías suerte, te comprabas un auto, cambiabas la moto, o accedías a la bicicleta, o lo que vos quieras. Vivías dignamente, trabajando, con 6 horas de trabajo. Hoy ganan $182. Entonces, esa gente, esto para ver que, bueno, que yo no pienso solamente en el sector privado, también hay buenos empleados públicos que la están pasando muy mal. Esa persona que gana $180, teniendo una familia, tiene que salir a trabajar obligatoriamente fuera del horario de trabajo de la municipalidad. O sea, tenés un porcentaje enorme de gente que salió a buscar otro trabajo, tienen 2 trabajos, 3 trabajos, porque no les alcanzas. Ahora, mi pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a seguir sosteniendo con el voto estas administraciones? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que nos tenemos que animar a cambiar algo, a empezar a participar? Y si la cosa no está creada y si tenemos miedo, porque Milei se peina mal, o porque grita, o porque es pelado, o no sé, Pelado, o peludo, buscá al peludo, referente que vos que quieras. vos quieras. Si nosotros tenemos miedo, bueno, empecemos a crearlo. Si nosotros nos quejamos del peronismo, del radicalismo y del frepaso y de la Unión Cívica y de todos los que pasaron durante 40 años que no dieron ninguna solución, porque en definitiva generaron más problemas, animémonos a armar otra cosa, a hacer otra cosa, a hacer algo diferente. No podemos seguir haciendo lo mismo. Vamos a tener iguales o peores resultados. Eso es lo que yo no puedo comprender. La parálisis que hay en mucha gente, que está esperando que la cosa se solucione simplemente por inercia. Nota que saca el diario de hoy de Spert y dice, Spert, que este gobierno haga lo que tiene que hacer o que adelante las elecciones. Creo que lo dijo ayer, o sí, o antes de ayer. ¿No? Dice, exigió, que el gobierno haga lo que tiene que hacer o que se vayan y adelanten las elecciones, aunque aclaró que no busca destituir al presidente Alberto Fernández. Si van a seguir haciendo esto, que este gobierno haga lo que tiene que hacer, o renuncia y que adelanten las elecciones. En diálogo con Pan y Circo, el programa que conduce bla, 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 dijo, esto que están haciendo no es gobernar, es armar una bomba cada vez más grande y va a explotar y va a perjudicar mucho a los argentinos. Esto ya pasó. Yo quiero que se queden, pero condicionados a que hagan las cosas que los argentinos necesitamos. Advirtió que esto va a volar en pedazos si no se toman medidas económicas profundas. Yo recuerdo, no sé si lo miraste alguna vez a Salsa Criolla, Pinti. Sí, totalmente. Cuando se sí. golpeaba el pecho y decía, yo quiero que se queden. Durante muchos años le dijimos que se fueran, quiero que se queden hasta el último día y que se hagan cargo de lo que... Pero Ivana, tenemos la historia reciente de hace 2 décadas, cuando dijimos que se vayan todos y en definitiva quedaron todos. O sea, nos engañaron otra vez, incluso en el que se vayan todos, donde la gente... cual. ¿Te acordás que acá en Chacabuco mismo salieron a tirarle piedras a los intendentes, a los políticos? Le apedraron las casas. Que se queden hasta el último día. Y se quedaron, y no solo que se quedaron, sino también que se han reproducido, porque es cada vez más la cantidad de políticos que tenemos y supuestos administradores públicos, de lo público. O sea, es una vergüenza lo que han creado. Nos han llevado... Yo en este caso, bueno, es más o menos lo que dice el kirchnerismo del propio Alberto, ¿no? Que es un inútil, sí, claro, que es un imbécil y que no es kirchnerista y que no es peronista y que, bueno, no sé qué sé yo. ¿Qué es lo que? No sé quién gobierna, en definitiva. ¿Qué es lo que? O sea, el gobierno de la nada misma. Para mí, Alberto Fernández es un presidente testimonial, o sea, está ahí, protocolar. Es como un embajador para mí, pero como un canciller, mal embajador sin preparación, un ridículo. Un tipo que está perdido, que no tiene capital político, que no tiene ningún tipo de credibilidad, que un día dice una cosa, que al otro día dice otra. Pues ya no podemos analizar ni siquiera durante 3 o 4 décadas. Yo estoy enojado, por ejemplo, con José Luis Esper, porque lo que dijo durante 30 años... Lo tiró a la mierda. No, pero a nivel económico yo lo respeto porque sigue diciendo lo mismo. Ahora, a nivel político, no. Pero bueno, eso es una discusión que yo tengo con él por la situación en particular. Seguro. Mientras siga defendiendo las ideas, bueno, yo estoy de acuerdo con las ideas. Ahora, en el caso de Alberto Fernández,
el tipo era más liberal que Spert en los 90. O sea, no hay que olvidarse que todos salieron de lo mismo. Sí, claro. O sea, si no salieron de la administración claro. menemista, salieron de la administración de la Alfonsín. UCD, no, y ahí se mezclaron No, pero es que todos. también, por ejemplo, Larreta fue funcionario. O sea, no nos tenemos que olvidar de todo eso. Entonces, que me vengan a vender Y de que son algo ahora diferente, cuando en realidad cambiaron el discurso. Sí, cambiaron el discurso vengan 40 a veces. buscar. Pero volvemos a lo mismo que siempre decimos. Las ideas sin prácticas que las acompañen es la nada misma. O sea, porque la credibilidad y la reputación se crea en función de que vos digas algo y lo respaldes con hechos. Entonces, que vos vengas siendo multimillonario o habiéndote enriquecido en los 10 años, como los políticos acá de Chacabuco, que conocemos a muchos, le podemos ver las casas, los bienes, y eso que vemos la punta del iceberg, ¿no? Correcto. Porque no vemos todo lo demás. Correcto. Pero ¿a qué político le fue mal? A ninguno le fue mal. Y yo veo los anillos de la ciudad, ponete a valor esto, los anillos de la ciudad, a medida que se expande la ciudad, salvo algunas burbujas que armaron políticos, familias de políticos. Inmobiliarias, digamos. Sí, Sí. con barrios lindos, que ya los conocemos, que por ahí tenemos muchos allá. amigos también ahí, aunque Sí. se enojen los amigos. Sí. Pero todo lo que se desarrolló a partir de las 4 avenidas para afuera es cada vez peor. A medida que te vas expandiendo en la ciudad, hay cada vez más. ¿Cómo es que dijo el intendente una vez que cada vez vino más acá? pobreza. Le pregunté, Entonces, dije, y bueno, dijo, pero la gente quiere. Esta contestación fue la del intendente municipal. Y bueno, lo que pasa es que la gente, hablando de la zonificación y de cómo había que desarrollar la cuestión urbanística de Chacabuco, ¿no? La contestación del intendente fue esta, con su cara habitual de. Son Sí. todos menos yo. Dijo, y bueno, la gente se quiere ir a las afueras, así como te lo estoy diciendo, ¿eh? Se quiere retirar, quiere escuchar los pajaritos. Bueno, sí, romantizando. por ahí no llega el agua y no llegan las cosas. Bueno, no, le digo, Víctor, la gente de esa manera está haciendo desarrollar la ciudad. El Estado tiene que ir atrás, debería ir adelante, pero por lo menos los puede seguir e ir haciendo crecer la ciudad. Después dio vuelta el discurso y dijo eso, que sí, que la gente cuando pedía hacía crecer la ciudad. Se puede evaluar en términos cuantitativos. Bueno, sí, en cantidad sí, obviamente va a crecer. Ahora, en calidad, o sea, yo veo que los barrios, a medida que te vas alejando del anillo original de la ciudad, son cada vez peores, tienen cada vez peores servicios. Porque no está planificado nada. No está ni planificado ni tampoco, o sea, en definitiva yo creo en la voluntad de la gente, que haga lo que quiere que yo, pero vos tenés que acompañar, para eso está, y si no renunciá. Correcto. Entonces, ¿cómo puede ser que los políticos se han enriquecido 4, 5, 10 veces y el pueblo se ha empobrecido en promedio, o sea, 20 veces? O sea, mi abuelo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, mi abuelo tenía 2º grado. Empezó con un camión Bedford que andaban a 30 kilómetros por hora. Era comunista. En una época que el comunismo, bueno, no se sabía qué iba a hacer porque no estaba el caso concreto de la Unión Soviética, de China, no se veía, antes no había mucha información ni nada. Pero bueno, él emocionalmente quería un país mejor para todos, la distribución de la riqueza, que todos seamos iguales y qué sé yo. Él progresó trabajando. Y progresaron y se hacían sus buenas casas, compraban autos, mejoraban sus cosas, ponían emprendimientos. O sea, era un país en donde el que laburaba mejoraba. Hoy decime qué laburante o qué trabajador o qué emprendedor está mejorando, trabajando independientemente. Acá el único que mejora es el político, el sindicalista, no todos, porque hay sindicalistas honestos que no ganaron nada, que incluso algunos han perdido. Y también tenés muchos empresarios, que la gente ve como privados, que están prendidos, como los políticos, que son los testaferros. Esos crecieron exponencialmente, porque obviamente que viene dinero público. Entonces, ahora, la pregunta fundamental es ¿hasta cuándo vamos a seguir eligiendo todo esto? O sea, no nos damos cuenta. Al pobre porque ya no puede comprar ni su propia comida por sus propios medios. Necesita del plan sí o sí. Sí o sí. O sea, no puede optar por otra cosa. O sea, necesita de la ayuda estatal para poder comer, para poder alimentar a sus hijos. Punto. Sencillo. Al clase media, porque no se está dando cuenta de que en definitiva, en un futuro casi inmediato, de 5 años a 10 años, que sí, capaz que menos,
no va a poder mandar ni siquiera a sus hijos a la universidad. Bueno, yo de hecho, las estadísticas que estoy viendo, que no son a partir de estudios estadísticos que pagan los gobiernos ni nada, sino es hablando con la gente, me cuentan los docentes, por ejemplo, que la tasa de deserción en los colegios, que coincide el relato, de la tasa de deserción en los colegios, por ejemplo, de la educación pública, es del 50%. O sea, vos imaginate que en la proyección de 5 o 10 años vas a tener la mitad de los jóvenes, que ya son pobres, ni siquiera van a tener posibilidad de encontrar un trabajo, ningún oficio, porque no saben hacer nada, y ni siquiera van a estar escolarizados. También me han contado cosas peores, o sea, que ya tienen que ver con el hecho de que prostituyen a los hijos, o sea, de que los dejan a cargo de mayores, o sea, sin ni siquiera ninguna supervisión, o sea. Entonces, la catástrofe social de la que está anunciando el pelado, o sea, sí, está a la vuelta de la esquina. Ajá. Ayer escuchaba a Tata Joffre, y también no se puede saber. Quizá no explotamos porque somos buenos. Quizá toda esta bronca que yo veo en la calle de la gente, que es cada vez más grande, capaz que, no sé, aprendimos a que la violencia no es la solución y quizá nunca se manifieste de manera violenta. Yo espero que se empiece a transferir a los votos. O sea, que por lo menos elijamos el sistema democrático, un sistema pacífico, en donde nos podamos poner de acuerdo, pero que la clase política haga la lectura que tiene que hacer. Lamentablemente, no la va a hacer hasta que no le cortemos los privilegios. Ellos saben que se jubilan con la jubilación de privilegio, con el 82% móvil, cosa que nosotros no podemos ni soñar, porque en definitiva nosotros tres, no sé quién se va a jubilar, yo pago el monotributo y la verdad que yo honestamente, en mi cabeza no cuento con la jubilación a los 70. Yo sé que voy a trabajar hasta que me muera. Yo tengo la misma O sea, sensación. bueno, pero es que vivimos así. La obra social, también lo mismo. O sea, realmente no tenemos ni obra social, no tenemos vacaciones, no tenemos aguinaldo. Entonces, la realidad del privado, que somos en definitiva los nuevos pobres, independientemente de lo que vos tengas, ¿no? Sí. Es más, yo creo que cuanto más tenés, peor es. Yo, por ejemplo, hace poco vendí un auto y me dio alivio. En cualquier parte del mundo vos comprás un auto y estás contento. Porque yo antes estaba contento que me compraba un auto. Ahora lo vendí y me dio alivio. No pago patente, no pago nada. O sea, digo, qué bueno estoy. O sea, nada. O sea, estamos viviendo una vida que en definitiva uno inconscientemente trata de justificarse y trata de verle el lado positivo, porque si no, deberíamos estallar o pegarnos un tiro. Pero yo lo que veo es que el grado de desconformidad, porque hay otra realidad también, cuentan con la ventaja de que hay mucha gente que ya nace en situación de pobreza y de miseria y se acostumbra rápidamente. Porque de hecho, si no, no se puede comprender cómo los países como Cuba, como Venezuela, como Corea del Norte, todos los países que quedaron atrás de la cortina de hierro en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, cómo vivían en la pobreza y en el sometimiento. Entonces, bueno, aparentemente hay algo que la gente se acostumbra a vivir así. Ahora, el problema lo tiene el que trabaja, el que emprende, el que no nació así. O sea, tener que ir achicándote cada vez más, ver que a tus hijos cada vez les llega menos, que le podés dar menos, que le podemos dar. Nosotros venimos de familias trabajadoras, o sea, en donde tu viejo quería que vos tengas más oportunidades que las que tuvo él. Era lo normal. Bisabuelos, abuelos, padres y nietos. Hijos y nietos. Nosotros nos estamos acostumbrando a que los que vienen tengan cada vez menos. Eso es lo grave. Le mandamos un beso grande a Lisandro Litardo, que está escuchando desde General Rodríguez, que siempre pone algo y siempre súper amable. Pero quiero compartir con ustedes esta nota que dice así: ¿los partidos políticos se quedaron sin líderes? Depende de la sociedad el país que queremos. Estamos en una zona gris, cercana a la franja negra. Si no se hace nada para sacarlo de allí y colocarlo cerca de la franja blanca, nos veremos incorporados como una nación bananera. La carencia de liderazgos políticos en Argentina hace que el sistema democrático padezca una anemia considerable que genera una disminución en los latidos del corazón institucional, temiendo la representatividad federal y republicana, que en algún momento este músculo esencial para el funcionamiento orgánico del Estado deje de funcionar. En el plano médico, cuando un paciente concurre a un nosocomio con un cuadro de hipotensión, se le recomienda consumir algún producto que eleve los signos de presión arterial,
Esto, llevado a la política, significa que por la poca participación de la sociedad en la vida electoral del país, la capacidad sanguínea, es decir, los dirigentes políticos vetustos que gobiernan y han gobernado, no les suministran la cantidad de glóbulos blancos y rojos suficientes a la cognitividad gubernamental. Luego del paso de Néstor Kirchner por la Casa Rosada, hubo algún tipo de entusiasmo por la militancia política. Esa efervescencia devino en la conformación de la Cámpora, agrupación política que reivindica la figura del expresidente Héctor Cámpora, quien fue a contramano de las decisiones de Juan Domingo Perón y solo duró 49 días en el cargo. Hoy esta agrupación es conducida por el hijo primogénito del expresidente. En la oposición y principalmente en el espacio de Juntos por el Cambio no existe la renovación dirigencial. Pareciera que los experonistas Diego Santilli, Cristian Ritondo, Patricia Bullrich y el propio Horacio Rodríguez Larreta emulan al viejo cacique Antonio Cafiero, que por 1985 se presentaba como renovador cuando poseía una trayectoria de 40 años de dirigente. Gracias a la magia y astucia de Jorge Tellerman, que por entonces era el jefe de campaña del Frente Renovador Cafierista, logró cambiarle la imagen para mostrarlo canchero ante los pibes y con un léxico que la juventud de la época manejaba. De esa manera intentaban ponderar que Cafiero era la buena onda del justicialismo contra la estructura ortodoxa y doctrinaria que representaba Herminio Iglesias. Ya termina. Los dirigentes que hoy pelean por ser líderes de Juntos por el Cambio intentan imitar gestos de ese momento de la historia. Parecer modernos para enamorar a la juventud y hasta a los chicos de la cumbia 420. El objetivo, sumar votos sin propuestas claras y con un historial funesto al momento de mostrar la gestión nacional y bonaerense, las cuales no han sido de las más propicias para sacar el país de la ciénaga. Con los radicales pasa algo similar. Tienen a Martín Tetaz, Martín Lustó, Rodrigo de Loredo y Facundo Manes como los recambios para sostener las ideas del centenario partido durante el siglo XXI. Pero la conducción del partido sigue en manos de los históricos. Con mañas, astucia y algunas disimulaciones, lograron sostenerse en algunas gobernaciones, intendencias, legislaturas nacionales y provinciales. Están convencidos de que son los patrones del partido, pero al momento de pretender participar electoralmente, no quedan dudas que saldrían últimos en la contienda. Sus ideas fueron la cumbre del fracaso en 1989, 2001 y hasta en 2015. La izquierda no tiene valor agregado con sus lógicas deductivas. Y por último, cabe destacar las figuras de Javier Milei y José Luis Espert, dos outsiders que se posicionaron en poco tiempo por sostener propuestas de índole nacional liberal y de sentido común. Lograron atraer a la juventud de clase media y media baja que antes se refugiaban en los partidos de izquierda. Milei es un fenómeno político social que enarboló la bandera de la libertad con una exposición histriónica al principio y moderada en la actualidad. Lo que le ocurre a él es que carece de política tradicional, que es en definitiva la que construye territorialidad y la que aporta partidos políticos. Este punto, si logro cubrir el otro outsider, se me fue a la mierda, de la actualidad, Espert, quien se muestra como un tipo pensante, sensato y hasta eficaz al momento de debatir ideas con el oficialismo. Eso le vale para afrontar el camino que tiene por delante, donde se definirá la elección presidencial ni más ni menos que la provincia de Buenos Aires. Depende absolutamente de la sociedad y del país que queremos. Estamos en una zona gris, cercana a la franja negra. Si no se hace nada para sacarlo de allí y colocarlo cerca de la franja blanca, nos veremos incorporados como una nación bananera que solo quiere jugar en la tercera categoría en el mundo y no volver a colocarse como uno de los principales países en potencia. Debe tener mucho más de 2 o 3 meses esa reflexión, seguro. Porque bueno, ahora Espert no está en el mismo lugar donde estaba. Políticamente, digo. Económicamente sí, sigue diciendo lo mismo, pero en lo político no. Y pero lamentablemente estoy rubricando lo que venís diciendo vos, ¿no? Pero bueno, yo creo se presentan yo creo que en el país falta un liderazgo, pero el liderazgo, o sea, se construye.
Credibilidad quiere decir creer. O sea, se construye a partir de creer, de confiar. Y de trabajar. Y la gente no está confiando en nadie, ni siquiera en Milei. Ni siquiera los liberales tenemos dudas Lo que pasa sobre es que Milei Milei no también. trabajó para construir Pero la candidatura. lo que hay que Nadie, entender ninguno. y comprender es que la única certeza que tenemos es ir hacia el pasado. El pasado son los partidos tradicionales que no están pudiendo dar respuesta, las organizaciones rígidas, estructuradas, porque te pasa cuando vos querés participar. Tienen mañas, no importa cuál es el sello. Eso no importa, las camisetas las inventaron para la gilada, para que nos peleemos todo el tiempo y no nos hagamos cargo. Siempre la culpa es del diablo, es del otro, no es nunca nuestra. No te dejan participar porque los viejos que manejan todos los sellos y toda la parte burocrática son siempre los mismos y tienen las mismas mañas de siempre. Entonces hay que renovar, pero hay que renovar las ideas y las prácticas también. Y lo que hay que explicarle a la gente es que, bueno, elegir con libertad también conlleva cierta incertidumbre. O sea que a los políticos les encanta dar certeza. Vos cuando vos escuchás un discurso político, a la gente le hablan con fe, con esperanza de que va a pasar esto, que yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, después no hacen nada. Entonces eso provoca que, sí, el efecto es como el efecto de la droga, de la heroína o de la cocaína. Tiene un efecto positivo que te eleva en un par de segundos, un par de horas, y después viene la resaca. Entonces la resaca es que cuando vos te das cuenta que ese tipo te mintió, bueno, empiezan todos los problemas. Uh-huh. Y después obviamente que cuando el que se quema con leche, ve la vaca y llora, es que tenemos generaciones quemadas de manera permanente. O sea, nos estamos quemando siempre con lo mismo. Pero yo lo veo desde otro lado también. Sí. Yo analizo el comportamiento de la sociedad en general y siempre le hemos dado un cheque en blanco a todas las administraciones. Hay que cortar con esa lógica, no nos va a ir nunca bien así. Hay que votarlos, apoyarlos, que tomen las medidas que tienen que tomar hasta cierto punto y cuando empiezan a mandarse cagadas, hacerle los correctivos. Y si los correctivos es un palo en la cabeza, pero también, porque no puede ser que queramos corregir errores que se han cometido ya, que se vienen cometiendo desde hace 10 años. O sea, ¿por qué estamos lerdos? Somos retardados los argentinos, somos estúpidos. O sea, ¿cómo puede ser que acá no funcionamos y cuando nos vamos al exterior funcionamos? Bueno, hay que cambiar el sistema. Hay que cambiar el sistema, hay que ponerlo pata para arriba. Aunque dé miedo. Sí, me da miedo, no, porque dice muchas locuras, no, porque va a cortar la jubilación. Bueno, no, lee las plataformas, lee todo, lee la letra chica. Si hay, y después, en función de eso, fíjate lo que van a hacer, pero hay que hacer algo diferente. Entonces, no va a surgir ningún líder mientras no haya credibilidad. Bueno, la tendrá que construir el líder que venga. Y eso va a surgir naturalmente. O sea, pero yo honestamente no tengo ningún líder. ¿Vos tenés algún líder? Yo no tengo ningún líder. Yo digo, bueno, no, me gusta esto de Milei, me gusta esto de Esper, me gusta esto. Bueno, hasta te puedo decir, bueno, este proyecto de la izquierda, de Cambiemos, pero líderes no. O sea, un Mesías, no creo porque creo que como se comporta la sociedad, por el momento tengo la esperanza de que nos empecemos a despertar, de que funcionamos mucho mejor sin líderes. O sea, no necesitamos a un Mesías. Sí lo necesitamos para gobernar y para unir a los argentinos. Necesitamos una buena construcción. Sí, necesitamos focalizarnos hacia a qué queremos como país. Somos la nada, sí. O sea, pero yo creo que es adrede. Creo que así nos dominan mejor, ¿no? O sea, cuando creemos que somos la nada, que no tenemos expectativa de nada, que no tenemos proyección, que no tenemos salida, que está todo podrido, que está todo muerto, que no podemos mejorar el pueblo, que no podemos mejorar el vecindario, y tiramos la chancleta y esa es tierra arrasada para el vivo, para el que quiere vivir de los demás. Bueno, yo creo que está en la sociedad también, tiene que ser de abajo para arriba. Tenemos que esforzarnos, mostrar los dientes y agarrar el palo cuando nos quieren invadir los espacios vecinales que queremos armar, cuando luchamos por un sello, o sea, y cuando surge algo espontáneo o algo bueno, bueno, habrá que apoyarlo y probar con algo diferente, porque ya sabemos a dónde nos lleva lo mismo de siempre. O sea, ya sabemos que el asistencialismo nos va a llevar a más pobreza, porque multiplicaron los pobres. Al principio sí, bueno, estamos de acuerdo, pero somos la generación que crecimos y tratá de conseguir un puestito en el Estado. Tratá de casarte con el ricachón. Ahora, después nuestras abuelas se dieron cuenta que eso durante ese pensamiento mágico,
durante 20, 30 años nos trajo a otros problemas, porque vos tenés otra gente dentro de la familia. Sí, se salva el que agarra el puesto, pero los otros se perjudican por ese tipo de mentalidad. Entonces yo creo que el país que viene es el país del hacer, más que el de decir. Y los políticos tienen para decir nada más, no tienen nada para hacer. O sea, es mejor que no hagan. Ujú. Viendo la experiencia que tenemos a nivel política y a nivel social y económico, es mejor que no hagan nada, que no se metan, que tratemos de organizarnos nosotros y bueno, obviamente con algún liderazgo, algún tipo de guía, algún tipo de proyecto de país, pero bueno, lo tenemos que construir nosotros. Fíjate, no es casual de que cada vez yo, por ejemplo, con Santiago Maratea no es santo de mi devoción. Me parece que el pibe, qué sé yo, es un pavo. Independientemente, la obra, creo que el mensaje está bueno. Bueno, la colaboración espontánea de la gente. ¿Por qué pensás que Maratea consigue plata y los demás no consiguen plata? Porque la gente confía. Entonces eso te da la pauta de que hay mucha gente todavía que está buscando algo para poder confiar. O sea, necesita de confiar en alguien. Bueno, hay que mejorar los ejemplos, hay que hacer surgir los ejemplos. O sea, nadie va a poder hacer algo sin un ejemplo a seguir. Totalmente. Gracias, André, como siempre. 54 en este preciso instante, minutos, pasan de las 10 de la mañana. Como todos los viernes, pasó el señor Andrés Orsini. Seguimos sin saber qué va a pasar, pero cuando sepamos, nos lo va a informar. Kilómetro cero. Kilómetro cero.